El nombre del Señor, bendecimos su presencia que nos acompaña en este tiempo. Es un tiempo de oración. Sabemos que Dios establece en la palabra un principio que creemos con firmeza, y es que Dios oye la oración del justo. Sin duda alguna, cuando pensamos en esta palabra, a veces preguntamos, pero ¿quién puede ser justo? Solo aquellos que Dios haya justificado. Pues ninguno por su propia cuenta puede hacer algo digno que le dé esa categoría o esa calidad de justicia que se requiere para presentarnos en la presencia de Dios. Él nos ha justificado por su sangre, Él nos ha justificado con su entrega delante del Padre, cubriendo nuestros pecados. Por eso hoy tenemos la virtud, tenemos el privilegio de acercarnos a Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y este tiempo de oración vamos a pedir por la ciudad, vamos a pedir por el país, vamos a pedir al Señor por los gobernantes del país, vamos a pedir a Dios que bendiga nuestra tierra, que bendiga nuestros hogares con provisión. Este tiempo vamos a acercarnos a Dios a pedir, pero primero queremos adorar a Dios, como lo enseña el Padre Nuestro. Cuando nosotros lo leemos, esa oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, comienza siempre con adoración, reconociendo quién es Dios, reconociendo que Él es soberano, que Él está por encima de todo. Debemos reconocer su santidad, pero luego Dios nos involucra en esto de pedir, y es de Dios que pidamos. Hoy más que nunca, Él nos abre la puerta para que nosotros podamos acercarnos a Él y en adoración poder pedir todo aquello que necesitamos. Necesitamos que Dios nos ayude. Así que, querida iglesia, queridos discípulos, bienvenido a esta noche de oración. Dios te bendiga, Pastor Stephanie, Dios te bendiga. Hay algo en lo que hemos estado meditando mucho y hemos estado conversándolo con los territorios, con cada familia. Nosotros como familia también lo hemos estado conversando, y es la importancia de que cada familia asuma su fe. En este tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, cada familia de la iglesia tiene que entender la posición que tiene para mantener su fe, para consolidar su fe. Y por eso es tan importante que nos mantengamos comunicados siempre. Hemos estado usando los medios de comunicación como este, que es el Facebook Live, YouTube, WhatsApp, las notas de voz, con el fin único de que la fe se conserve en cada corazón. Pero Padre, Madre, hermano que estás oyendo en este momento, te pido que tomes el lugar que Dios te ha dado y que consolides la fe de tus hijos, que tomes tu posición en esta noche a partir de hoy. Si no lo habías hecho, trabajo en un tiempo en medio de cualquier crisis, con situación donde el virus ha estado creciendo en muchos países y tocó nuestro país, pero por la gracia de Dios ha estado pausado. Lo hemos visto que ha pausado su ritmo aquí, ha ido disminuyendo. Sabemos que es por el poder de la oración, sabemos que es porque tenemos un pueblo que ora, que clama y que cree. Te invito que en esta noche te unas con nosotros en tus estados de WhatsApp. A través de su palabra alimenta nuestro ser.
nos da por medio de la palabra, nos da vida, por medio de su palabra nos da aliento, nos da ánimo, nos da poder, nos viste a través de su palabra, Él nos viste de poder, así dice las Sagradas Escrituras. Por eso es sumamente importante, Pastor Stephanie, que cada uno de nosotros podamos asumir en casa la responsabilidad con nuestra fe. Ciertamente la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora bien, es importante que usted tenga un corazón que demande de la presencia de Dios, que venga la palabra, la palabra. El Señor Jesucristo, invocando, aparece en el libro de Deuteronomio, el día de la tentación le dijo a Satanás: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. Usted, querido hermano, usted, querido amigo, necesita oír a Dios. La semana pasada hablábamos acerca de cuando apareció la palabra escrita, después de un tiempo que estuvo perdida en el tiempo del rey Josías, y luego la palabra escrita es conseguida. Luego él invoca a la ayuda de una profetisa llamada Hulda para que le dé una palabra hablada, algo que lo direccione. Y en ese punto es que vamos a comenzar a tratar hoy acerca de la necesidad de ser pastoreado, la necesidad de ser mentoreado, de ser ayudado por alguien, una figura que aparece allí en la Sagrada Escritura, un mandato del mismo Señor Jesús para sus discípulos. Para eso los preparó, y para eso también nosotros en la iglesia, siguiendo el mismo ejemplo de nuestro Señor, la iglesia es un centro de discipulado, la congregación es un centro de discipulado, porque la iglesia somos todos los creyentes. Nosotros en los lugares que Dios nos ha dado para reunirnos, cuando se podía hacer la reunión, pues en la visión que Dios ha dado a nuestra vida, tenemos un centro de discipulado, de enseñanza, de preparar obreros, creyendo en el mandato que el Señor Jesucristo nos ha dado. Pero antes de continuar, yo quiero invitarte a orar, quiero invitarte a que ahí en casa, familia, discípulos, ponga la mano ahí en tu corazón. Si quieres, pon una mano en tu corazón, levanta la otra al cielo y acompáñame en una oración que quiero hacer junto contigo por la familia, por el hogar. Amén. Ya estoy listo para orar. Padre, en nombre de nuestro Señor Jesús, quiero darte primero la gloria, quiero darte a ti toda honra. Reconozco que tú eres Dios y que eres soberano en toda decisión que tú tomas. ¿Quién te puede decir, oh Dios, qué haces? ¿Quién te puede dar consejos a ti? ¿Quién puede reclamarte acerca de lo que tú tienes decidido hacer? Señor, solamente me acerco a ti para decirte, como nos has enseñado, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Estoy consciente, amado Dios, que toda esta gran prueba que ha venido sobre la humanidad detiene los planes de muchos, de grandes, de pequeños, los planes empresariales, los planes de conciertos, los planes de cruzadas, los planes de negocio. Muchos planes se han detenido, planes educativos, pero el plan tuyo no se detiene, Señor. El plan tuyo es salvar, el plan tuyo es que sea este evangelio recorriendo por toda nación, por todo lugar, por toda familia, estas buenas noticias. Y yo quiero, Señor, conectarme con tu corazón en esta hora para que muchas almas sean salvadas, para que muchas familias sean bendecidas por tu palabra en esta noche, para que muchos hogares puedan recibir tuya, Señor, que esa gracia derramada sobre sus vidas les conecte con las personas correctas, les lleve o traiga a las personas correctas que ya tú tienes preparados, ya tú tienes listo para traer provisión a las casas. Que vengas también con ideas, con proyectos, con ideas nuevas de producción para las familias que forman parte de la iglesia. Que traigas a nuestro corazón revelaciones de cómo hacer, de qué hacer en este tiempo, Señor. Porque estoy seguro, Dios, que tú no quieres la muerte del que muere. Y también estoy seguro que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que es de parte tuya, Señor, que quieres que haya alimento en nuestras casas. Por eso dice tu palabra que tú proveerás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por el pueblo que tú nos has dado para pastorear, por la responsabilidad y el honor de ser pastores de una gran iglesia, de un gran pueblo, obediente, leal, fiel a ti, Señor. Gracias por ese pueblo. Gracias por colocar en el corazón de ellos amor para nosotros.
y por colocar en el corazón nuestro amor para ellos. Gracias, Dios mío. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hay una palabra de Dios que quiero pedirle a la pastora Stephanie que nos lea ahora. Aparece en Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4, hija. Primera de Pedro. Perdón, Primera de Pedro. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tenemos una figura de gobierno que es repetida para la iglesia del Señor, la figura de ancianos. Hay un tipo de gobierno que tiene la iglesia, un tipo de gobierno que Dios ha dejado para que apaciente, para que cuide a la grey de Dios. La palabra grey tiene que ver con rebaño. Es una figura que Dios usa en la Biblia para hablar de su pueblo. Dios así los ve como un rebaño que necesitan ser cuidados. Nos ve como ovejas, y se lo decía a Pedro, el apóstol, cuando allá en el Evangelio de Juan, capítulo 21, el Señor interrogaba a Pedro y le decía, Pedro, ¿tú me amas? Y en 3 ocasiones le hizo la misma pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y en cada respuesta que Pedro le daba, Señor, sí, yo te amo, el Señor le daba una asignación, le dijo, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. Y por 3 ocasiones el Señor le dijo, cuida a mis ovejas. En otra ocasión aparece en el libro de Mateo, capítulo 9, iglesia, por favor, busca allí, capítulo 9 de Mateo, versículo 35. Quiero que esto quede, por favor, bien claro en tu corazón, porque por ahí hay muchas personas diciendo que no es correcto congregarse, que eso era en otro tiempo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. No hay un tiempo, como tampoco en ninguna parte de la Biblia dice que hay un tiempo de milagro. La Biblia revela que hay personas que quieren interpretar la Escritura a su forma de pensar. Es por eso que es un error tratar de interpretar la Escritura fuera de su contexto. Mire esto, el Señor Jesús, le estoy hablando de la persona en el tiempo exacto, el personaje correcto, Jesús, nuestro Señor. Dice que recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Ellos tenían, los judíos, tenían lugares de reunión que llamaban sinagoga, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vea estas 3 cosas. El evangelio del reino lo predicaba, lo enseñaba y él sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba a toda persona y a toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, así la veía el Señor, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor que no tienen pastor. En ese condenamiento discipular que tenían de la fuente original, que es nuestro Señor Jesús, cómo el Señor iba a asignar luego obreros para que trabajasen como pastores que cuidan el rebaño, que cuidan la grey de Dios. Así fue que el apóstol Pedro entendió la visión del cuidado de la grey de Dios. Por eso, en esta carta que mi hija acaba de leer hace rato, vamos a leerla otra vez, iglesia. Yo quiero que estés pendiente de esto. Primera de Pedro, capítulo 5. Como él, siendo ya un anciano, que es una figura de gobierno, dice yo como anciano, también le delego como anciano también. Creo que el término lo usa 2 veces. ¿Puedes leerlo? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también para la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así es. Aquí vemos ahora un anciano ya, un anciano entrenado, lleno del Espíritu Santo, con mucha experiencia ministerial,
pero también consciente de que su partida física de esta tierra estaba ya lista ya. Entonces él se apresuró para dejar una escritura, para dejar una guía, para dejar dirección de cómo deben hacerse las cosas. Y entonces él se dirige a la iglesia, a los ancianos, le dice: yo también anciano, como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Apacentar es cuídala. Pero dice cómo debe hacerse. Dice cuidando de ella no por fuerza. Esto es algo que no debe hacerse de manera impuesta. Yo suelo decirle a los discípulos de la iglesia, y usted debe recordarlo, querido hermano, que nosotros debemos ser ejemplo. Nosotros debemos ser una fuente de inspiración para las personas que están bajo nuestro cuidado. Ahora que en medio de esta circunstancia que se está desarrollando en el mundo, es obligante que cada casa, cada hogar, como ya se nos ha enseñado de parte de Dios, practicando este diseño que Dios ha puesto en nuestro corazón, de la iglesia en las casas, familias reunidas, compartiendo la palabra del Señor. Ahora yo como un anciano, voy en la grey de Dios. Probablemente está la esposa, están los hijos, a lo mejor algún vecino que los visita y ha dado su corazón a Jesús. Hay un círculo de familia que estamos visitando, algunos vecinos que nos piden oración. Dice: apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Yo no te voy a obligar, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Yo no te voy a forzar a que lo hagas. Dios tampoco lo va a hacer. Debes tener en tu corazón la voluntad para hacerlo. Debes tener tu voluntad rendida al plan de Dios. Debes estar enamorado, apasionado por esto. Por eso el Señor se lo preguntaba a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y es una manifestación clara de nuestro amor hacia Dios. Así es. Porque es muy claro que el Señor se lo dijo a Pedro: tú me amas. Y dentro de ese contexto del tú me amas, la respuesta para Dios era: apacienta lo que es mío, cuida lo que es mío. Y es así como debemos ver a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, en el caso de los esposos, al que usted esté pastoreando en este momento, guiando, es con amor, con ese mismo amor que el Señor le hizo manifestar a Pedro. Cuídalos. Así es. Es algo voluntario. El que no lo quiera hacer, pues que no lo haga. Pero ahí viene la pregunta para ti, querido hermano y amigo. ¿Tú amas al Señor? Te lo pregunto otra vez. ¿Realmente lo amas? Y permíteme hacerlo nuevamente. ¿Tú amas al Señor? Si lo amas, debe haber evidencias en ti de que realmente estás comprometido con la causa del Señor. ¿Realmente lo amas? El Señor se lo preguntó a Pedro. Probablemente el momento cuando vino aquella pregunta, estaba el Señor después de la resurrección reuniendo a sus discípulos. Y debemos recordar que Pedro vivió una experiencia un poco fuerte antes de la crucifixión del Señor Jesús. Pedro le había dicho al Señor: Señor, yo mi vida daré por ti. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que antes de que el gallo cante 3 veces ya me habrás negado. Y Pedro negó al Señor 3 veces. Y me imagino que Pedro tenía ese dolor en el corazón, tenía esa tristeza en el corazón. Mas sin embargo, cuando el Señor Jesús resucita, Él mandó a buscar a Pedro. Él mandó a decirle a Pedro: dile que he resucitado. Y cuando está reunido con Pedro y le hace la pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y luego le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Y por tercera vez le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? La respuesta de Pedro en esa tercera ocasión le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y ciertamente Dios lo sabe todo. Y no era que el Señor tuviese dudas acerca de que si Pedro lo amaba o no. Es que el ser humano a veces es inconstante. El ser humano a veces es impredecible. Pero siempre en el Señor tenemos oportunidad. El Señor le estaba brindando a Pedro la oportunidad de ser ese líder para lo cual Él lo había escogido. De ser congregación, no tenemos escuela de liderazgo. En nuestra congregación tenemos escuela de siervo, de servicio, porque en la Biblia no aparece en ninguna parte la palabra líder. Yo respeto a todos aquellos que hacen cursos de liderazgo, que quieren enseñar a sus siervos, a sus ministros para que sean líderes, pero en la Biblia no aparece eso, porque regularmente un líder es una persona que quiere que le sirvan, mientras que un siervo es una persona que está diseñada y enseñada para servir. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendimos de nuestro
Señor Jesucristo. Aunque Él es nuestro líder, Él nos enseñó, yo no vine a ser servido, sino que yo vine fue a servir. Y como yo lo he hecho, también lo deben hacer. Pedro, en ese contexto, cuando viene la pregunta, era natural que a lo mejor él pensara, Señor, a lo mejor el Señor tiene dudas de mí. Por eso le digo la tercera vez, tú lo sabes todo. Y allí viene la asignación. Ahora, iglesia, discípulo que está en casa, ¿tú amas al Señor? ¿Ciertamente lo amas? Bueno, voluntariamente debes cuidar de la grey que tienes cerca. Como pueblo de Dios, dice que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. O sea, debes tener la motivación correcta. La motivación correcta debe ser el amor que le tienes. Porque entiendo que hay personas, ciertamente, que tienen otra motivación para pastorear la grey de Dios. Eso no está bien. Eso está mal delante de los ojos del Señor. Esto debe ser no teniendo deseo de ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre lo que es oveja del rebaño de Dios. Tenemos que ser ejemplos. Lo que tenemos esta posición de gobierno dentro de la iglesia, el ser anciano, debemos ser los primeros dando ejemplos en todo. No es por fuerza, debe ser de forma voluntaria, la motivación debe ser la correcta, debemos hacer una corrección en nuestra vida. La recompensa nosotros la recibiremos de parte del Señor. No, y ha sido, en medio de todo esto que se ha desatado, ha nacido en el corazón de muchos padres y me ha placido mucho hablar con algunos, no solamente como esposo o como padre, sino y muchos de sus hijos les han respondido, yo quiero ser como tú. Aleluya, Yo quiero ser como tú. Aleluya. Y es algo tan tremendo porque el apóstol Pedro aquí recalca la importancia del ser guiado, del ser dirigido. Y eso también conlleva una parte, y es dejarse guiar. Así es. Dejarse dirigir por aquel hombre o por aquella mujer de Dios que dice en la casa, vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a reunirnos cada noche, cada mañana, cada tarde, a compartir la palabra. Y ser guiado, porque sabemos que tiene un plan. Dios no ha terminado su plan con nosotros. Yo pensaba en la tarde, bueno, mi fe no está en cuarentena, nuestra fe no está en cuarentena. Estaremos en cuarentena en los hogares, en las casas, y salimos pocas a hacer alguna diligencia, a comprar algún alimento. Pero nuestra fe no está en cuarentena. Y hemos visto resultados de que por medio de los estados de WhatsApp, por medio de los mensajes que mandamos, hay gente que está dando su corazón al Señor. Hay gente que está creyendo en el Señor. La gente siempre va a necesitar a alguien que lo guíe, que lo direccione. Pero yo para dirigir a alguien, o usted para dirigir a alguien, necesita saber hacia dónde va. Y para saber hacia dónde va, necesita ver a Jesús. Y es importante que sea la palabra la que nos esté guiando y la que nos esté direccionando siempre. Que no sea algo que nazca de nuestras emociones, que nazca de nuestros deseos, aún de nuestros pensamientos. No, que nazca de la palabra, que es esa fuente que es incorruptible, que no se contamina con nada. Y el apóstol lo decía hace un momento, no descontextualizando la palabra, sino tal cual como está escrita. Y decía el apóstol Pedro aquí, y me impactó este pasaje, que decía que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. O sea, ese premio que Dios tiene para nosotros, una vez que seamos presentados delante de su presencia a dar cuenta, estará muy relacionado al cumplir con esa comisión, con esa misión que Dios nos está dando a cada uno de los creyentes, a cada uno de los que profesamos el nombre de Jesucristo. Entonces es importante, apóstol, es importante. Sí. Iglesia, es de Dios que hay un gobierno dentro de la iglesia, sí, de gobierno que Dios ha establecido dentro de la iglesia, porque es la forma y la visión que Dios tiene de cómo Él ve a su pueblo. Necesitamos pastores, necesitamos quien nos guíe, necesitamos quien direccione, necesitamos personas que tengan la responsabilidad de cuidar. Nosotros, por encima nuestro, está en lo que llama Pedro el apóstol, el príncipe de los pastores. Cuando Él venga, nosotros lo esperamos. Nosotros esperamos, Él viene. Hay grandes señales que se han dado en este tiempo.
Este juicio a las naciones que ha comenzado, volcanes explotando por acá, terremotos sacudiendo por allá, el mar sacudiéndose por acá. Es tiempo de buscar a Dios. Los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando pues toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Amén, iglesia. Pero ¿cuál es el ingrediente que todos debemos tener? Humildad. La necesaria humillación delante de Dios. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Queda claro que como Él es el Señor de señores, hay otras personas responsables de hacer las cosas. En este caso, que nos amerita esta noche este estudio de la palabra, para que estemos orando en la línea que se mandó por los diferentes grupos, dar cuenta a Dios por la forma como vamos a hacer las cosas. De Él vamos a recibir la recompensa o no. Así que por eso estamos obligados a hacer, dañando el alma, termine lastimando el corazón de alguna oveja, de algún dar cuenta delante del Creador. En la antigüedad Dios levantó jueces, levantaba profetas, siempre había una casta sacerdotal. Antes de que apareciera el modelo de la tribu de Leví, habían sacerdotes antes de eso. Menciona la Escritura a Melquisedec, que era un linaje sacerdotal al cual pertenece nuestro amado Señor Jesucristo. Pero antes de eso todavía, podemos irnos en la Biblia mucho antes, siempre había, uno lo ve en el Génesis, de profeta, era un ministro, era un sacerdote para su familia. Noé recibía dirección de Dios y direccionaba a la familia para congregarle en un lugar. Hizo un arca muy grande, direccionado por Dios. La intención de Noé durante todos esos 100 años que construyó el arca era congregar también personas, mas sin embargo ninguno de ellos quiso oír, solo fue él y su familia. Las esposas de sus hijos, su esposa, solamente 8 y el resto eran animales. Los animales sí entendieron la voz del profeta, pero los demás no entendieron la voz del profeta. Creo que no había humildad en el corazón de ellos. Y luego se mencionan patriarcas en la Escritura. Hay patriarcas que guiaban al pueblo. Se menciona una época de jueces, se menciona una época de profetas. Dios levantó reyes en Israel. Siempre hay una figura de gobierno que pastoreaba. David fue llamado como un príncipe de pastores, como un pastor hecho de liderazgo al frente, que puede guiar al pueblo al lugar correcto. De hecho, David como pastor, cuando compuso el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, y él se veía como una oveja. La visión de él, siendo él un pastor, él miraba a Dios como que Dios era su pastor, y él decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, querido hermano, querida iglesia, querido discípulo, ¿es de Dios tener pastores? Sí. ¿Es de Dios tener siervos que nos guíen, ancianos que nos guíen? Hay palabras en la Biblia como obispo, hay un gobierno obispal que tiene la iglesia. ¿Y qué es un obispo? Un obispo es uno que cuida las almas. Eso es lo que es un obispo. Entonces, en esa línea de enseñanza esta noche, para que no te dejes perturbar la fe, para que no te dejes engañar, este pastor que está aquí, esta pastora que está aquí, en nombre de mi familia pastoral, que tenemos años en el ministerio, te guiamos a esto. Vamos a hacer las cosas bien delante de Dios. Cristo viene pronto. En cualquier momento el príncipe de los pastores aparece por allí en las nubes del cielo. Humíllate delante de Dios y Él te va a exaltar cuando fuera el tiempo. Levanta tus manos allí y aprovecho este momento ya de despedida para hacer tu llamado. Si hay alguna persona que no conoce a Jesús, yo te llamo esta noche. En Jesús tienes una oportunidad para volver a empezar una nueva vida. La Biblia lo dice. El que está en Cristo es una nueva criatura. Si has intentado con muchas cosas, si has intentado con religión, con hechicería, con brujería, con el tarot, si has intentado con muchas cosas, si has caído en la droga, en el alcohol, en la promiscuidad, yo te llamo en esta hora al arrepentimiento y te invito para que sigas a Jesús,
para que lo tengas como Señor de tu vida, como el Salvador de tu alma. Él quiere darte una vida nueva. Él lo dijo: yo he venido a darles vida y para que la tengan en abundancia. En esta hora, iglesia, pueblo, y para usted, querido amigo que nos sintoniza, quiero bendecirte en esta hora en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar ahora. Padre, bendice estas familias, bendice estos hogares, bendice a estas personas que hoy, Señor, ven este video, esta señal, en nombre de Jesucristo. Que toda maldición que les ha perseguido, que toda cosa mala que ha sido echada sobre su vida, que toda oscuridad y tiniebla que ha caído sobre sus vidas, en nombre del Señor Jesús, se vaya de sus vidas ahora. Y para gloria de tu nombre, Señor, pedimos que tu gracia caiga sobre la vida de cada uno de ellos y que les des gran bendición. Para gloria y honra de tu nombre oro, Señor, y te doy gracias, Padre, a nuestro Facebook, y nos diga: pastor, yo hice la oración de fe, pastor, yo quiero congregarme cuando todo esto termine, yo quiero que me visite, y te voy a enviar a alguien que va a visitarte, voy a enviarte a alguien que va a consolidar la fe que acaba de nacer en tu corazón. Que la gracia y la paz de Dios estén sobre tu vida. Dios te bendiga.